Epistemología de la psicología. La epistemología. La psicología. Ensayo de la epistemología de la psicología. Conclusión. Bibliografía. La epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento científico. Es así como lo vamos a entender aquí, debido a que actualmente existe una larga polémica en cuanto a si esta abarca todo tipo de conocimientos incluso, si no hay más conocimiento que el científico. Dada la decisión que hemos tomado de asumir la epistemología como rama de la filosofía que se ocupa del saber científico, pero la debemos abordar desde el conocimiento en general, o determinar qué otros conocimientos se puede reconocer. El trabajo primordial que tiene la epistemología es determinar cuándo un conocimiento adquiere el reconocimiento de científico o cómo reconocer un conocimiento científico y diferenciarlo de los demás, cuál es el carácter de su valor como conocimiento específico y hasta dónde van sus posibilidades. Si bien tales problemas surgieron frente al avance del conocimiento científico sobre la naturaleza, otras aparecieron ante el estudio del escenario humano. Una epistemología psicológica puede entenderse en dos sentidos. Como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre un objeto, y como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre un sujeto capaz de representarse los objetos. En el primer sentido, la epistemología se limita a describir hechos, mientras que en el segundo da un paso más, busca interpretarlos. La epistemología debe centrarse en el estudio de los métodos que usa la psicología, y en la forma en la cual intenta explicar las conductas. La psicología. El positivismo no incluyó a la psicología como una ciencia, como hizo con la biología o la sociología. Esto llama la atención porque por aquel entonces ya había muchos intentos por tratar a la psicología como ciencia, o sea, estudiar los fenómenos mentales empíricamente y experimentalmente, como lo hace toda ciencia. Weber, por ejemplo, había enunciado su ley psicofísica. A pesar de todo, la psicología incluía aún muchas ideas metafísicas, como alma o espíritu, y el positivismo rechazaba estas intromisiones de la metafísica en la ciencia. Para Bergson, la psicología debe ser considerada ciencia, aunque utilice un método muy especial, la intuición, mediante la cual podemos aprender nuestras vivencias y características psicológicas. La psicología no puede, según este pensador, reducirse a un conocimiento experimental de laboratorio, porque es algo más que la física o la química. Tiende a considerar a la psicología más bien como un estudio metafísico. En el caso de la psicología, muchos sentían la necesidad de establecer su propia teoría de la personalidad, la que finalmente puede considerarse una manera de establecer la epistemología de su trabajo psicológico. Los filósofos puros que se han ocupado de la epistemología de las ciencias sociales lo han hecho básicamente para justificar su existencia, señalando sus diferencias ante las ciencias naturales. Pero más allá de ese punto, se precisa que cada disciplina humana señale los fundamentos de su saber. La explicación en psicología es el problema central de la epistemología de la psicología. Explicar se opone a describir porque la explicación busca las causas de los fenómenos, cosa a lo cual se había opuesto el positivismo por considerar que buscar causas ocultas era adoptar una actitud metafísica, contraria a la ciencia. En psicología se ha propuesto dos tipos de
Explicación, la explicación formal y la explicación causal. La primera es puramente lógica e implica explicar conductas a partir de axiomas o principios generales, de los cuales se deducen las diversas conductas explicadas. La explicación causal es más empírica, tiene en cuenta regularidades en los fenómenos observados. Ensayo de la epistemología de la psicología. Hacer referencia al desarrollo de una epistemología de la psicología es algo bastante difícil, porque esta epistemología tiene relación con la historia del conocimiento científico en general y con muchos otros aspectos que sobrepasan los propósitos y posibilidades de este artículo. Intentaré. Huy es un ejemplo de la primera actitud. También se propusieron otros modelos, como la explicación probabilista, donde ninguna conclusión sobre las conductas es segura, sino que tiene un cierto grado de probabilidad de ocurrir, medible cuantitativamente. Las explicaciones causales, sin embargo, o las probabilistas, no alcanzan para la psicología. Necesitamos explicaciones genéticas que permitan ir reconstruyendo toda la génesis del comportamiento de la infancia en adelante, y no ceñirse a las causas inmediatas o más próximas de la conducta. No obstante, ceñirme a los principales factores que a mi juicio han influido en el desarrollo y conceptualización de la ciencia y, paralelamente, han proporcionado un patrón que se adecua al ámbito psicológico. Las distintas teorías existentes podrían inscribirse en tres grandes grupos diferenciados. Por un lado, el grupo de teorías que describen la causalidad de los procesos de evolución, transformación y cambio de la ciencia en una determinada dirección, y las etapas inherentes a dichos procesos, de los distintos matices que cada una de las teorías proporciona. En este sentido cabe preguntarnos en qué punto del progreso nos encontramos realmente. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, el grupo de teorías que reflexionan acerca de qué hubiera sucedido si las circunstancias que han propiciado que la ciencia se encuentre en el punto en el que se halla hubieran sido otras, es decir, si por el hecho de que los científicos en cada momento histórico hubieran actuado de manera diferente a como lo hicieron, estaríamos o no en el punto actual, habríamos progresado más o menos o tal vez mejor, si hubiéramos progresado de forma más efectiva. Por último, el grupo de teorías que versan sobre el modo de hacer ciencia, es decir, sobre qué se debe y no se debe hacer en investigación para dar respuesta a las preguntas que se plantean día a día los científicos. Es importante destacar que la inclusión de la epistemología en su interrelación con la psicología es un elemento constatable a partir de la elaboración de los distintos diseños curriculares. Tanto en pregrado como en posgrado, inclúyase doctorados y maestrías. Preferimos esto por el hecho de que priman los análisis de los tipos anteriormente mencionados, lo que podría significar un vacío importante en cuanto a investigaciones significativas en esta área, a pesar de que se le concede significación a la misma. En la cultura occidental, las raíces de las concepciones filosóficas e ideológicas se remontan esencialmente a la antigua Grecia. No obstante, lo que aquí nos interesa es dar cuenta de la evolución, transformación y la permanencia de dichas concepciones. Desde finales del siglo XIX, época del nacimiento de la psicología como disciplina científica a fin de estudiar las influencias que aquellas han ejercido y ejercen sobre esta. La psicología es y ha sido una disciplina muy criticada e incluso incomprendida por muchos de aquellos que intentan descifrar por primera vez de qué es lo que se trata.
Y es que la misma psicología no ha tenido un sentido específico y concreto siquiera desde sus orígenes, ya que su origen mismo es el origen del pensamiento humano como tal, y esto, obviamente, no es un tema tan simple como podría parecer. Debemos comprender desde los pequeños detalles más antiguos de este pensamiento humano para poder dilucidar las razones de los postulados. Establecer sobre los orígenes de la psicología no son simples, surgieron y evolucionan a la par del demás conocimiento de la humanidad. Esto nos remonta hasta muchos años atrás de la época de la Gran Grecia antigua, siendo esta la era más importante tanto para la psicología como para el saber en general, un punto clave desde el cual se puede partir hasta la época contemporánea siguiéndole la pista a esas ideas que a lo largo de la historia fueron surgiendo sobre aquello que nos hace querer movernos y seguir algún camino. En específico, aquellas razones por las cuales actuamos de forma similar y al mismo tiempo de una manera tan particularmente impredecible. Este conocimiento de la historia, que es fundamentalmente trascendente para la comprensión de la psicología, por lo cual, nos debemos específicamente centrar gran parte de su contenido en la filosofía e ideas de personajes que han aportado elementos importantes y revolucionarios a través de los momentos históricos de la humanidad. Conclusión. La epistemología trabaja de la mano con los filósofos, psicólogos y científicos. Sin ellos esta ciencia no se nutriría de tantos cuestionamientos ni mucho menos intentaría responder a sus interrogantes, por lo cual, más de algún actor en esta historia es fuente de grandes adelantos y logros para la recién mencionada. Uno de los aspectos más positivos es que pese a la rigurosidad y estructuración ganada en el tiempo por la epistemología, avanza de la mano con el desarrollo del hombre, permitiéndose desestimar o readecuar sus criterios con el fin de ir mejorando y perfeccionando sus métodos, por lo cual, es una ciencia muy apegada al hombre y muy desinteresada a los egos de cada uno de ellos, ya que bajo ningún punto de vista se permite adoptar en forma antojadiza como determinante y eterno algún tipo de sustento que avale a una hipótesis ni intocable para estructurar y avalar una teoría. Lo que no se ha logrado definir si la psicología por sí sola es una ciencia, ya que se determinó claramente que con otras ramas que las fortalece sí es una ciencia, pero en sí la psicología se relaciona con el comportamiento humano. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.